Gloria a Dios por la fe que vence al mundo. Por la fe en Cristo Jesús tenemos acceso también a un mundo sobrenatural. Por la fe en Cristo Jesús tenemos acceso a un mundo sobrenatural, porque por la fe también hay gente que tiene acceso a un mundo sobrenatural, que es sobrenatural, pero no es muy de fiar. Que nuestra fe vaya dirigida a aquel que vino al mundo para que nosotros tuviéramos un referente, una línea que seguir. Me gusta a veces cuando he asistido a personas en el tránsito de la muerte, siempre agarrarles de la mano y estar ahí, pedirle a los médicos que me dejen estar ahí, que nos dejen estar ahí, para poderles dirigir. No te dejes guiar por ninguna fantasía que venga a tu mente en estos momentos. Piensa en Jesús, piensa en Jesús, piensa en Jesús, porque te abre un camino en medio de ese valle de sombras y de muerte hacia el más allá celestial. Amén. Así que por la fe tenemos acceso a un mundo sobrenatural, a un mundo metafísico, y nosotros debemos entender que tenemos que recibir de ahí la gracia. En las Escrituras están muy bien las Escrituras, porque las Escrituras nos hacen ver lo que otros han vivido y ya nos prepara el camino. Pero la palabra rema, la palabra específica para nosotros, la debemos de recibir a veces por la inspiración de Dios. Es más, cuando leemos las Escrituras, hemos leído 40.000 veces un pasaje bíblico y hasta que no llega un determinado momento, no se nos abre la luz y dice, ahora entendí esto, ahora este pasaje es para mí, ahora esta palabra, esta lectura se ha grabado en mi corazón. Tiene que haber una cierta reciprocidad, una coordinación, una ambivalencia, que siempre suelo decir, de la lectura con el espíritu, un espíritu abierto, receptivo, para poder recibir la palabra rema, la palabra revelada. Porque la palabra, aún la palabra escrita, si no viene el espíritu para revelarnos, no es palabra rema, es una palabra escrita. Y simplemente a veces no nos llega, pero en determinados, ustedes saben, los que han leído la Biblia, los que han estudiado la Biblia, saben que en determinados momentos hay una palabra que dice, esta es para mí y para este momento. Amén. Decíamos el otro día que la ciencia no puede estar separada ni ninguna actividad puede estar separada de la fe. Nosotros confundimos el concepto de fe con creer en una deidad, en un Dios X o en una persona, una identidad extracorpórea, una entidad que está en el más allá, para algunos que no son cristianos, ¿sí? A eso le llaman fe, pero la fe es necesaria hasta para venir aquí. Ustedes son gente de fe porque a pesar de las circunstancias están ahí. Amén. Y como un pastor de fe, yo sé que Dios está guardando a la Grey y que tal como el sueño de Graciela, que no la veo casi nunca por aquí, ¿trabaja los domingos? ¿O qué? No sé. Bueno, el sueño que tuvo Gabriela, este lugar, el lugar de oración, el lugar de refugio en el pueblo de Dios, yo no quiero hablar de otras iglesias, porque hay algunas iglesias, pero nosotros tomamos las medidas correspondientes, pero también aplicamos la fe. Porque el miedo mata a muchos. En la Primera Guerra Mundial murieron más gente por el miedo vudú, porque le dieron llamar el miedo vudú, no sé por qué usaron ese término, los psicólogos, en aquellos tiempos, una ciencia incipiente, por el miedo a veces de estar en las trincheras, quedarse un grupo solo, y se morían de miedo. Y después la peste española, que nos cargaron la peste española a nosotros porque fuimos los primeros que la descubrimos, pero que no salió aquí, parece ser que salió en Estados Unidos. Bueno, la ciencia, la cosa es culpar a los españoles siempre los lugares que han sido, hasta Filipinas, los lugares que han sido colonizados por España, existe el mestizaje. Los españoles siempre se mezclaron, en otros lugares no, pero este no es el tema de hoy, ¿vale? La ciencia no puede llegar a localizar ese lugar de donde procede la fe, la presciencia, la creatividad, la intuición, la revelación. Pero sin embargo, algunos científicos, por la acción de la fe, han penetrado en ese lugar y han recibido las revelaciones que proceden de ese lugar
y las han dado a conocer a la sociedad, nos las han dado a conocer. Ellos ni siquiera a veces lo saben, que tienen que, por su trabajo de investigación, fe constante, permanencia, trabajando ahí, están ejerciendo fe. No fe en una deidad, fe en que hay algo ahí que no lo entienden y que quieren entenderlo y que quieren recibirlo. ¿Sí? Y al final, en determinados momentos, y muchas veces les sucede, vamos a ver algunos casos, vamos a ver un caso, uno de los más importantes. En determinados momentos, cuando ya están cansados de mirar y de darle vuelta a la tortilla, al final se quedan en descanso o se quedan adormecidos y en un momento, ¡pap!, la solución al problema. Y no se dan cuenta que viene de otro lugar, no se dan cuenta que viene de otro lugar, porque no están aprendiendo algo de memoria, algo que ya está escrito, algo que ya está desarrollado por otros. Es una revelación nueva, es algo nuevo, es un descubrimiento nuevo, es un invento nuevo. Y eso viene de la creatividad, del don de Dios que nos ha hecho semejantes a Él. Y como Él es el creador, nos ha hecho a nosotros creativos, creativas. Amén. La física es física, por más ciencia que sea, es física. Y aunque esta se extienda a los espacios infinitos, hasta el infinito y más allá, como suelo decir yo a veces con mi nieto hablando de broma, ¿sí? Y las ondas de radio o cualquier otro tipo de ondas, al final los científicos más recientes, más incrédulos, profundizando en la física, llegaron a percibir que hay un mundo más allá, un mundo metafísico. Y de ese mundo metafísico es del que nos está hablando permanente y constantemente la Biblia a través de cada historia. Si nosotros no podemos entender ese mundo metafísico, no podemos ni llegar a conocernos a nosotros mismos, ni podremos llegar nunca a conocer la problemática intrínseca del otro. Seremos compasivos, le daremos un abrazo, lo animaremos, pero no le daremos una palabra de solución porque no hemos conocido nuestro problema. No le podremos dar una palabra que realmente solucione su vida, es decir, que solucione su problema, que traiga luz a su problema. Simplemente recibirán consuelo, esperanza, ay, pobrecito de mí, y vale, pero me voy con la carga. Pero cuando alguien ha entrado en esa esfera, ha vivido esas experiencias, cuando se comunica con el otro, es capaz de llegar al otro. A veces a mí no hace falta que me cuenten los sueños, los veo antes ya. ¿Sí? Llega al interior del otro y cuando ve su problemática puede decirle por aquí, esto, lo otro. Amén. Pásame alguna diapositiva ahí para decorar un poquito el local. Me voy a poner por aquí a ver si, como soy tan pequeño, a ver si se me encuentra aquí entre la diapositiva y yo. Desde luego no voy a estorbar al foco porque no doy la talla. Digan lo que digan los físicos, el mundo metafísico existe. El mundo sobrenatural existe. Está ahí. Y no cabe en los razonamientos. Los razonamientos pueden llegar a pensar y a la determinación de decir, eso está ahí, pero ¿cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra ahí? El razonamiento puede llegar a discernir lo físico, a analizar lo físico, mirarlo por aquí, mirarlo por allá, pero lo metafísico no. Lo metafísico no, pero la razón puede llegar a decir, oye, llego a la conclusión de que el mundo físico, que aparte del mundo físico, tiene que haber un mundo metafísico, que es desde donde esto se ha creado o se ha formado. Hay un mundo que no tiene tiempo. El universo tiene un principio. Una cátedra le dieron uno por descubrir eso que está en la Biblia. El Génesis. En el principio, el Señor creó, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Así que la razón no puede manejar lo metafísico, pero lo metafísico sí maneja la razón y da razones a la razón o da luz y claridad a la razón, pero la razón no puede penetrar en lo metafísico.
De hecho, en el libro La Biblia y los Sueños, siempre dice que cuando viene una revelación de Dios es cuando hay una suspensión de la conciencia. Es decir, donde la razón ahora está dormida. Se ha quedado o dormida en el metro, o dormida debajo de un árbol, o en una noche de truenos y tormentas. Puede haber también una pesadilla. Pero normalmente hablan cuando cuando la razón está en suspenso, suspendida. Y viene entonces ese razonamiento, ese descubrimiento. A veces sucede inclusive sin que la mente exterior, la conciencia ordinaria que yo le digo, pero más dicho, lo voy a corregir en el libro, la conciencia exterior, a veces con la conciencia exterior activa, como en el caso de Pedro y en algunos casos que hay en la Biblia, reciben revelación. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Fulanito, menganito, para aquí y para allá. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, por esto, porque esto es lo que yo quiero predicar, esto es lo que yo quiero enseñar, porque sobre esa roca, sobre esa capacidad de intuir y de recibir una revelación que no te la ha dado la carne, ni la sangre, ni la herencia, ni el colegio, porque no fuiste, ni lo que te enseñó tu padre en la pesca. Bienaventurado eres Pedro, porque esa revelación, no sobre Pedro, sobre esa forma, sobre esa dimensión, sobre ese concepto, sobre esa capacidad de percibir lo sobrenatural, sobre eso voy a fundar mi iglesia. Bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, ni la razón, sino que ha sido mi Padre Dios que está en los cielos, no sé por qué conducto, no sé por qué situación extraña, dentro de toda esa maraña de pensamientos un poco brutote que eres, Pedro, no sé cómo has podido percibir eso. No, pues eres bienaventurado, por ello eres bienaventurado, porque has sido capaz de recibir algo que está por encima de la razón, por encima de la educación que has recibido, por encima de la carne. Ese es el fundamento de la Iglesia. Esto es lo que nos está queriendo enseñar siempre. La Iglesia, la Biblia, los mensajes de los profetas, los mensajes de Jesús, siempre nos están hablando de cosas trascendentes. Jesús no habla de una cosa que no tenga que ver algo, de cualquier historia, cualquier milagro que hace, siempre tiene que ver con lo trascendente, con esa otra dimensión. Así que la razón no puede dominarlo, no puede contenerlo. La razón depende de él, como de los sueños oníricos. La razón no puede controlar eso, que estudios que están haciendo. Es me gustaría entrar allí y preguntarle para poder analizarlos y ver. No se pueden controlar los sueños. Los sueños van a jugar con lo que tú juegas, pero te van a estar queriendo decir otra cosa. Si tú has vivido algo, te van a hablar sobre lo que has vivido, pero te van a hablar de lo que has vivido para contarte otra cosa muy distinta. Amén. Hay un mundo metafísico del que nos habla la Biblia constantemente, al que tenemos acceso por la fe en Cristo Jesús. Tenemos acceso por la fe, pero mejor por la fe en Cristo Jesús. Porque si tenemos la fe en Cristo Jesús, sabemos, Él nos ha abierto el camino. Sabemos que vamos a puerto seguro. Sabemos que lo que podemos recibir procede de Dios. Eclesiastés 3:15. Nada existe que no haya existido antes. Nada existe que no haya existido antes. Y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Estoy leyendo de la Biblia, Dios habla hoy, y ahora voy a hablar de la Biblia textual. Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Elohim hace volver lo que fue en el pasado. Ostras, esto es muy fuerte, ¿eh? Bueno, no se piensa usted que la investigación, que la arqueología está descubriendo grandes cosas. En Rusia, abriendo un pozo, es un chiste, un poco un chiste, ¿vale? No se me lo vayan a tomar demasiado en serio. Ahí haciendo unos pozos de petróleo,
cavaron unos 50 metros haciendo una plataforma, cavaron unos 50 metros para hacer los fundamentos de lo que iban a edificar allá, y descubrieron a 50 metros de profundidad un hilo de cobre. ¡Wow! Aquí ya existía el teléfono hace 15.000 años atrás. Llegaron a la conclusión. ¿Y en Estados Unidos que no se queda atrás? Pues allá en Texas, por ahí, haciendo también unos pozos petrolíferos y las refinerías, etcétera, etcétera, cavaron, y cuando llegaron a 100 metros encontraron un pedazo de hilo de fibra. Y wow, aquí hubo fibra óptica hace 15.000 años. Y llegaron los españoles también allá, para que no se menos que los argentinos, es una cuestión de Manolos. Llegaron los argentinos a la Patagonia y empezaron a hacer los pozos ahí, cuando hubo la fusión de Repsol, YPF Repsol. Empezaron a cavar allá, hicieron autopistas, hicieron puertos, hicieron, unas infraestructuras tremendas para poder manejar el petróleo, que después no pagaron y España, la bolsa se arruinó. Pero no, eso ha sido así, se ha escapado del guión, ¿vale? Y entonces empezaron a cavar allá todo y no salía nada por ningún lado. En la Patagonia no había salido nunca ningún resto arqueológico. Y ahí los españoles cavaron y digo, vamos a cavar 100 metros más para abajo. Y no pasa nada. Y vamos a cavar 200 metros más para abajo. No salía nada, por ningún lado salía nada. Y llegaron a la conclusión de que allí hacía 15.000 años que existía el wifi, el wifi. ¿Sí? Así que lo que hoy es, antes fue. Dicho queda. ¿Sí? Con argumentos arqueológicos inventados. No lo sé, es una situación muy extraña, pero se está refiriendo también al mundo natural. ¿Saben ustedes? Que lo que sucede aquí antes ha sido ya en otra dimensión. Para no quedarme aquí en la tierra y cavando pozos. Lo que hoy se manifiesta ya está determinado. Lo que va a suceder y lo que está pronto a suceder, y está sucediendo de una manera paulatina, no demasiado ruidosa, que está definido en el Apocalipsis. Hace 2000 años. Así que lo que va a suceder ya fue, ya está determinado, ya se está viviendo en otra dimensión. Por eso cuando el profeta entra en esa dimensión, es capaz de anunciar cosas que van a suceder, y entonces le dicen que está loco. Esta frase de Nikola Tesla, mi cerebro es solo un receptor. En el universo existe un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fortaleza e inspiración. No he penetrado en los secretos de ese núcleo, pero sé que existe. La matriz. Pasa a la siguiente diapositiva y ténmela ahí, por favor. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús, nuestra fe. Tiene que tener puestos los ojos en Jesús para no desviarnos por cualquier cosa. Como a mí me pasa cuando me meto aquí a investigar, todas las cosas me interesan. Porque es que hay que ver lo tremenda, lo bella, lo interesante, lo sorprendente, lo maravillosa, lo inconcebible, lo incomprensible a veces que es la naturaleza. Tanto si la analizas con un microscopio como si la analizas con un telescopio y ves las estrellas, pero si la analizas con un microscopio y ves los microorganismos y ves lo que sucede, es sorprendente por donde quiera que lo mires. No le queda a uno más que cuando uno vive indiferente a lo que pasa en su alrededor, pues viva la pepa. Pero cuando a uno le interesa algo y empieza a estudiar, no le queda más remedio que decir, oh Dios, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué incomprensible. Y aunque lo comprenda, sigo comprendiéndolo sin comprenderlo.
Así que dice, puesto los ojos en Jesús, que dice el autor. Así que la fe que debe animarnos a nosotros también debe venir de ahí. Esa es la fe verdadera, la fe de Dios, no la fe en Dios. Por eso el apóstol Santiago dice, tú crees, bien haces. Haces muy bien. El diablo también cree y tiembla. Pero es que es una fe exterior, es una fe de nuestros impulsos, de nuestra forma conceptual de vivir. Pero no es esa fe que nace en el corazón, que abre un hueco aquí y que nos revela cosas del más allá. Que nos revela la voluntad para que nadie se asuste del más allá. Pero si no nos asustamos del más allá, nos asustamos del más acá y vamos todos asustados, porque nos tienen asustados, la sociedad nos tiene asustados hoy por todos lados. Dice, es la fe que viene de Dios, porque Él es el autor. Esa fe que viene de Dios es la que nos anima realmente y la que nos da confianza. Lo otro es entusiasmo. Lo otro es como un tío, uno de mis tíos, que era muy emprendedor, pero muy emprendedor, y daba 3 pasos y lo emprendía todo y lo organizaba todo y después lo dejaba todo. A los dos se cansaba enseguida. ¿Sí? Era un emprendedor de estos rápido, pero rápido abandonaba lo que emprendía. Entonces emprendía y desemprendía siempre. Menos mal que estaba la tía María, que la tía María ahí pues recogía lo del tío Urbano y lo ponía en marcha. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en Juan 5.4, primera de Juan 5.4, porque todo, que lo leímos el domingo pasado, porque todo lo que es nacido de Dios, lo que nace de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa fe que Dios nos da. Y como Dios nos la da, es nuestra. Y vas a tener que rendir, y vamos a tener que rendir cuenta del uso que hacemos de esa fe que Dios nos da. Isaías 48, 3, 8. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Es decir, primero ya existía en un plano. Así que lo del chiste del cable y todo eso, vamos a referirnos, pero es posible. Hay tantos sustratos en la Tierra que indican que ha habido tantos cambios y tantos cataclismos y tantas cosas en la Tierra que vete a saber lo que habrá habido antes. El libro de Job nos habla de animales y de cosas que existían, eran antidiluvianas. Así que, y si es un libro tan exquisito, tan bello, literariamente bello, profundamente bello, y ya existía antes del diluvio, que no podría haber existido. Estábamos en Isaías 48, 4, ¿no? Bueno, 3, había leído el 3. Lo que pasó ya antes lo dije, y lo dije porque ya existía en otra dimensión. Y lo que aquí sucede ya está determinado en otra dimensión. Por eso necesitamos recurrir a Dios siempre para saber cuál debe ser mi actitud ante los acontecimientos que me rodean. Porque no solamente está determinado lo que va a pasar en la sociedad, sino el papel que tú tienes que desempeñar en eso que va a ocurrir en la sociedad. Está determinado el papel, Dios te ha dado un carisma, un don, que es exclusivo. Y tienes que estar al tanto de esto para saber cuál es lo que tú tienes que hacer, la actitud que tú tienes que tomar, cuál debe ser tu comportamiento, cuál deben ser tus decisiones ante eso que está programado de antemano por parte de Dios. Y si nosotros entramos en la voluntad de Dios, estaremos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura de Dios. Y caerán 1000 por aquí y 2000 por allá, y a ti no te tocará. Isaías 48, 4, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, y lo oíste y lo viste todo,
y no lo anunciaréis vosotros. Cerviz de bronce, lo oísteis y lo visteis todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas, es decir, cosas nuevas que están ocultas, que van a ser reveladas y que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día. Las habías oído, pero que no digas, he aquí yo ya lo sabía. Porque a veces, con lo que recibimos de otro, como le pasaba a Tesla, muchos de sus inventos los estamos viviendo ahora, se están realizando ahora. Pero cuando él los dijo, era un loco, porque tenía acceso o tenía revelaciones, descubría cosas que no era muy esquemático, no hacía muchos esquemas de lo que recibía y lo explicaba. Y cuando explicas estas cosas sin poderlas detallar, pues yo sé lo que pasa, sé muy bien lo que pasa, te toman por rayado y por loco y de ahí no sales. Pero recibía grandes revelaciones de cosas, de instrumentos, de energías que la gente no había descubierto y, en fin, muchos descubrimientos y muchísimas cosas. Pero no digas que yo lo sabía, porque el hombre cuando recibe algo, no, si esto es mío, si ya... escuchó algo y dice, no, si yo ya lo sabía. Hay un dicho de Antonio Machado, hay una historia de Antonio Machado, que entró en un tablado de flamenco allá en Granada, donde están los gitanos en el ¿cómo se llama esto? El Sacromontes, y entró ahí a tomar unas copas de vino, le gustaba el vinillo, el hombre y el buen jamón, eso es muy típico de los españoles, pero no para emborracharse, sino para disfrutarlo, porque cuando uno se emborracha no disfruta, empieza a decir tonterías. Y entonces, tomando una copita de buen vino con unos amigos, dice, cuando terminó el cantaor, como dicen allá, el cantaor de cantar la canción, el tema, le dice, fulanito de tal, qué bien que suena mi poema en su voz. Dice, pero don Antonio, ¿cómo va a decir usted que este poema es suyo si esto es de toda la vida? Si esto lo conocemos de toda la vida nosotros. Estoy hablando en andaluz, ¿entienden? ¿Se entiende? Sí. Si lo explico en catalán. No. Si esto lo conocemos nosotros de toda la vida. Y entonces don Antonio dijo, sabrás que has escrito algo que es universal cuando la gente entienda que eso ha pertenecido siempre a la vida, a la sociedad. Cuando la sociedad piense que eso es suyo. Pero dice la Biblia, he aquí, no digas que ya lo sabías, porque te ha sido revelado, lo has recibido. Pero como es cosa universal, que es algo que va a suceder para todos, que alcanza a todos, que llega al corazón de todos y de una manera especial o específica y con ciertos matices a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Decía que Nicolás Tesla, pone el anterior. El anterior, ese. Mi cerebro solo es un receptor. Solo es un receptor. Ya está queriendo decir que hay algo más por encima de él. Por lo menos está siendo humilde. Ese fue su problema, que fue tan loco y recibió tantas cosas, pero fue humilde y era un mal administrador con su dinero y se arruinó siempre. ¿Me entiendes? Ahora lo miraremos. En el universo existe un núcleo del cual obtenemos conocimiento. Está hablando de la presciencia. La Biblia habla constantemente de la presciencia, del preconocimiento, del conocimiento anterior, como estamos leyendo aquí. Esto ya estaba decidido antes, ya estaba hecho antes y he encontrado la persona adecuada para mostrárselo. Pero quizás que encontró la persona adecuada para mostrárselo, pero no el momento para mostrárselo, porque es que todo eso, si lo hubieran puesto con el conocimiento que había entonces, no lo hubieran podido poner en marcha. Pero hubiera sido peligroso en aquel momento de la sociedad y siguen siendo peligrosos sus inventos todavía para hoy, dependiendo en manos de quien caiga. Pasa. Él está reconociendo que hay algo superior a él. Que es muy importante, ¿verdad? Y es el de los más grandes que ha habido inventores. Pasa a la siguiente ahora, ¿sí? Tan impresionantes son los hechos en esta conexión, esa conexión, ¿sí?
que pareciera que el creador mismo hubiera diseñado eléctricamente este planeta. Y es que la electricidad existe en todo el planeta, en todo el universo. Nosotros somos la electricidad. Lo único que podría sobrevivir de nosotros es la electricidad que llevamos dentro, posiblemente, si no entramos con otros campos magnéticos más fuertes. Pasa el segundo. Ahí, ese está pensando en el universo. Está fuera de contexto, está fuera de lugar este hombre ya. Nicolás Tesla, científico, el científico Einstein le preguntaron ¿qué se siente al ser reconocido como el científico más importante del mundo? A Einstein. ¿Qué se siente siendo reconocido el científico más importante del siglo? A lo que contestó Einstein, digo, no lo sé. Pregúntenle a Tesla. En el universo existe un núcleo del cual obtenemos conocimiento. Amén. Tal como decía Tesla. De Tesla se decía que tenían experiencia o síntomas de sinestesia. Siempre se inventan algún nombre diferente para este tipo de cosas que ante revelación, sueños, éxtasis, yo qué sé. Ahora, la sinestesia. La sinestesia es una variación no patológica de la percepción extrasensorial humana. Las personas sinestésicas experimentan de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial como la de Pedro. De repente dice, ¿tú quién eres? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién te ha dicho eso? ¿Y quién te ha dicho a ti eso, Pedro? No quiero hablar en sentido peyorativo, pero era un pedrusco. Tenía la palabra junco de sensible, de persona que es frágil, es flexible. Pero Dios le dice que eso es una roca sobre la cual va a fundar su iglesia. Y posiblemente, casi con toda seguridad, se está refiriendo a esa capacidad de percibir lo sobrenatural. O sea que el ser humano experimenta en la sinestésica, experimentan de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional, respuesta a estímulos y respuesta a estímulos concretos. Nicolás Tesla era tan intensa, en Nicolás Tesla esto era tan intenso que al no poder dar forma a todas ellas, las contaba o las escribía, pero casi nunca le tomaban en serio. Pues después de varios fracasos económicos para llevar a cabo sus inventos, por trabajar solo y ser un pésimo administrador de sus finanzas, finalmente un banquero le financió la construcción de un laboratorio para desarrollar sus inventos, pero Nicolás Tesla quería ofrecer los resultados de ellos gratis, como por ejemplo el ofrecer energía eléctrica gratis a toda la humanidad. ¿Usted se imagina a nuestros gobernantes actuales si le prometen, si alguien le dice que va a hacer algo así? ¡Lo entierran vivo! Nos han subido la luz un 27%. Lo entierran vivo. ¿De dónde va a ofrecer la electricidad gratis? ¿Y dónde cobramos nosotros los impuestos? ¿De qué vivimos nosotros? Pues eso le pasó un poco a Nicolás Tesla. Quería ofrecer todo eso, sus descubrimientos gratis, porque tenía un corazón de creyente o de Quijote, no lo sé ya. Pero su padre heredó de su papá ese sentimiento religioso y de fe y de servicio a la humanidad. Y él quería que todos sus inventos fueran para servir a la humanidad. ¿Cómo puede responder el banquero que le presta el dinero a Nicolás Tesla sobre lo que él confiesa? De que el invento que va a producir o va a generar va a proporcionar electricidad gratis a toda la humanidad. ¿Cómo piensan que puede responder un banquero a eso? Pues perdiendo la fe en Tesla. No perdió la fe en Tesla del todo,
No perdió la fe en Tesla y en sus descubrimientos, no la perdió la fe en Tesla y en sus descubrimientos, pero sí perdió la fe en poder recuperar el dinero que había invertido. Ahí la perdió del todo. Digo, si yo le sigo dando dinero a este para que investigue, no voy a recuperar el dinero que estoy invirtiendo. Y cuando un banquero y cuando alguien invierte para recuperar su dinero. Y cuando vio que Tesla quería que todos sus inventos propagarlos y darlos gratis, entonces digo, ¿para qué invierto yo dinero aquí? Tesla, yo sé que tú eres un genio, pero yo he perdido la fe en recuperar mis finanzas, mi dinero. Y como he perdido la fe en recuperar mi dinero, te dejo a 2 velas. Y así el hombre se quedó a 2 velas. Era un filántropo de verdad. Tesla no dibujó a ningún diagrama o esquema. Él solo tenía memoria fotográfica. Hay algunos que los pasa así. No me diga su nombre, me va a tener que repetir su nombre 30 veces. Pero no tantas. Pero me cuesta retener los nombres. Pero cuando veo una persona sin mascarilla, difícilmente la olvido. Aunque no me acuerde de su nombre, la recordaré siempre. Se había sentido defraudado porque no le pagaban sus trabajos, entre ellos Thomas Alva Edison, para el que trabajó y ayudó a realizar muchos inventos más prácticos, más pragmáticos y cercanos a nuestra era, a nuestra época o a la época de ellos. Energía inalámbrica y la conducción de rayos guiados al que se le conocería. Él descubrió esto, ¿no? Energía inalámbrica y la conducción de rayos guiados al que se le conocería como rayo de la muerte. La gente se asustó, muchos se asustaban ante sus descubrimientos. ¿Terminamos? ¿Sí? ¿Hay gente ahí esperando? Sí. Voy. A los siguientes le predicamos la segunda parte. Solamente quería leer unos pasajes. El ejército americano confiscó todo eso y lo declaró top secret. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos a leer esto en 1 Corintios 1:18. Y me voy a quedar una parábola de Jesús que es tremenda, pero la vamos a dejar. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por el mundo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí está el logo dándole. Porque los judíos piden en señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. A cualquiera que le hable de esto es una locura y además te van a llamar de retrasado, porque no somos capaces de combinar. Esto es eternamente presente, esto es el presente y el ahora, y como no somos capaces de relacionarlo con el aquí y el ahora, nos toman por retrasados. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, y no en su propia sabiduría. Esto lo añado yo, y no en su propia sabiduría. Que nadie les avergüence con nada. Ustedes, en la situación y en las circunstancias que están, pueden tener acceso a ese lugar, por lo menos para alcanzar la salvación, la gracia, el perdón y el amor y el afecto, que curan. La fe y el amor científicamente están demostrados que sanan, que curan las vidas. Y el que no tiene afecto y que no tiene amor se muere antes. Amén. Y dejamos el siguiente texto para después. Amén. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que la palabra les haya sido de bendición.